Continuamos con el desarrollo del tema dedicado a Mesopotamia y vamos a hablar de la economía y la sociedad. Bien, la economía en Mesopotamia tenía una base agrícola y ganadera, es decir, se fundamentaba en estos dos elementos, la agricultura y en la ganadería. La tierra era del Estado y los campesinos ofrecían tanto al palacio como al templo una parte de la cosecha a modo de impuesto, a modo de pago por esas tierras que cultivaban. El Estado va a controlar el comercio y va a recibir impuestos, como ya hemos dicho, no solo de los campesinos, sino también de los artesanos y los comerciantes. Con estos impuestos van a mantenerse las clases privilegiadas que no trabajaban, es decir, se van a alimentar con esos impuestos y con esa parte de la cosecha que van a ofrecer tanto campesinos como artesanos y comerciantes, y con esta riqueza se van a realizar las obras de las ciudades. Obras como por ejemplo diques para contener y canalizar el agua, canalizaciones para llevar el agua de un punto a otro, y también murallas, templos, palacios, etc. Respecto a la sociedad, habría que comentar que es una sociedad jerarquizada, es decir, está dividida en grupos donde la mayor parte de la población tendrá muy poco poder y pequeños grupos de población situados en la cúspide de esta sociedad serán los que más poder tengan. Se divide, podemos hacer una división en 4 grupos, como es este caso, aunque en otros sitios pueden aparecer más o menos grupos, pero la estructura básicamente es la misma. Y en la cabeza vamos a tener al rey y a su familia. El rey va a ser rey y gran sacerdote o sumo sacerdote, es decir, que va a tener en su persona todo el poder político, el militar y el religioso. El poder le va a venir de los dioses, aunque no hay que confundirlo, él nunca va a ser considerado un dios, va a ser una especie de representante o enviado de Dios, pero nunca un dios, como ocurrirá en Egipto. El cargo de rey será hereditario. Y por otro elemento que tenemos del grupo sería el que aparece aquí como el grupo dirigente, que va a estar formado por altos funcionarios y sacerdotes. Van a tener mucha influencia en el gobierno, mucho poder, tanto en el gobierno como en la administración, pero estarán por debajo de la figura del rey. Luego hablaríamos del pueblo o del resto de la población libre, es decir, son personas libres igual que los otros grupos que hemos visto. El rey lógicamente era libre y los dirigentes también, pero esta parte del pueblo que vamos a hablar también eran personas libres y podemos dividirlo en 2 grupos. Habría un grupo intermedio, un grupo con más poder, que estaría formado por comerciantes y los escribas. Habría que destacar los escribas, ya que tendrán mucha importancia en esta sociedad, ya que van a ser los únicos que sabían escribir, leer y llevar las cuentas. Por lo tanto, su importancia será muy grande. En el grupo inferior ahí encontraremos a la mayor parte de los artesanos y a los campesinos, que serán la mayor parte de la población libre. Porque luego debajo de esto tendríamos los esclavos, que tendrían el mayor número de la población, probablemente serían los esclavos, que eran propiedad personal, es decir, eran cosas, objetos que eran propiedades de sus dueños o podían ser propiedad del templo de la ciudad o del palacio. Su origen normalmente venía de la guerra, es decir, eran prisioneros de guerra convertidos en esclavos o personas que se convertían en esclavos por no poder pagar deudas. Estos esclavos podían ser liberados por sus amos. Bien, pues hasta aquí el vídeo dedicado a la economía y la sociedad. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.